Si yo estoy pastoreando la casa del Padre, ¿cómo que tú no estás conmigo? Si yo estoy en un diseño eterno que es familia, ¿cómo que tú no estás conmigo? Señor, si yo oro, si yo ayuno, ¿cómo que no estás conmigo? Si tú me lo prometiste, si yo estoy en asuntos espirituales, ¿cómo que no estás conmigo? ¿Cuándo Dios deja de estar con nosotros? Su amor, su misericordia siempre van a abrazar a la humanidad, pero su justicia y su rectitud habla de personas maduras que deciden vivir en el diseño eterno, y para esto se va a requerir obediencia. En el primer capítulo varias veces le dice, sé obediente. Luego le dice, esfuérzate y sé obediente. Está diciendo, mira, Josué, obedecer no va a ser fácil. Esfuérzate en obedecer. Cuando yo entro en un ámbito de obediencia, entro en un ámbito de madurez. A una bebé, a Camila, no se le puede pedir que obedezca algo. O si mi Víctor, no, es una bebé, no sabe, es inmadura. Ella depende de que los padres la enseñen, la vayan entrenando, y a medida que crezca va adquiriendo roles de madurez. Lo vivimos los que somos padres con nuestros niños cuando a veces estaban en la cocina. Había momentos en que no podían coger un cuchillo. A medida que van creciendo, van teniendo madurez, van teniendo habilidades, la responsabilidad los lleva a tener nueva administración. Así que aquí hay una confrontación con Josué. Algo pasaba en el corazón de Josué, que el ángel del Señor, que Cristo mismo tiene que venir a redireccionarlo en una posición, en una realidad espiritual, porque no era cualquiera, era la tierra prometida que hablaba de Cristo mismo. Familia, el Padre envía a Cristo en un acto de misericordia para hablar con Josué, porque si tú vas a hablar aquí en este capítulo, puntualmente habla como 3 veces que Dios le habló a Josué. Le pudo haber seguido hablando, pero tiene una manifestación en la cual la palabra cambia de forma, porque era necesario que Josué fuera reenfocado en lo que tenía que hacer, en la administración que tenía. Y te quiero decir algo, como padres, como servidores del Señor, nada nos garantiza humanamente que estemos haciendo su realidad, su voluntad, sino Él mismo. Porque a veces, es más, usted sabe, la palabra ha sido usada para iniciar guerras, ¿sí o no? Para establecer divorcios, para establecer estafas. La palabra, no porque la palabra sea mala, sino por el corazón perverso del hombre, porque el corazón humano es como perverso y engañoso. Es el corazón humano el que tuerce la palabra. Jesús le decía aún hasta a los sacerdotes, sepulcros blanqueados. No tienen ni siquiera un cadáver que mostrar. Están lejos de esa realidad que ustedes dicen. Incluso el pueblo le dijo, ¿sabe qué? Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque si hay algo que tiene la palabra en nuestras vidas, que la palabra nos transforma. Pero estos sacerdotes de la época de Jesús no tenían esa transformación. El ángel del Señor viene para mostrar, para sentar en una actitud de humildad a Josué y a decirle, no, Josué, no es ni siquiera con tu mente. No es siquiera con tu corazón, es con mi diseño, es con mi voluntad, es con mi palabra, es como he traído hasta ahora a este pueblo que voy a seguir estableciendo, y tú vas a entrar, pero Josué, siempre te tendrás que sujetar a la palabra. Josué, efectivamente tendrás que esforzarte y ser valiente. Ser esposo, ser padre en Dios no es fácil. Vivir en la realidad de Cristo, te quiero decir, humanamente no es fácil, pero te quiero decir, es posible. Es posible. Porque esto se dice, la palabra nos ha declarado que esto no es con fuerza ni con espada, más con su Santo Espíritu. No es por nuestra capacidad, no es por la intención de nuestro corazón, es por el fluir de su gracia, es por la realidad de Cristo en nuestras vidas. Josué, ni amigo ni enemigo. ¿Quieres vivir la realidad eterna? Sujétate a mi palabra. No es la intención de ser un buen padre, porque a veces por ser buenos padres pensamos que es darle buenas dádivas a nuestros hijos, pero si Dios no estuvo allí, eso es vanidad. A veces pensamos que ser esposa es complacer en todo el esposo, pero si allí no está Cristo, tú estás sembrando corrupción, muerte. Intención de complacer lejos de Dios es un sinónimo de una semilla que va a ejercer y se va a manifestar en perversidad. A veces como hombre entendemos que es diciéndole sí a la mujer en todo para que pueda estar tranquila, para quitarnos esa cantaleta, pero estamos sembrando un ámbito y un ambiente de corrupción. A veces pensamos que estamos haciendo algo santo porque creemos que vamos con ese impulso del domingo.
y nos estamos torciendo. Necesitamos que Él venga. Necesitamos que Él nos direccione. Y trae una espada. La espada habla de qué? De la palabra. De la palabra. Ok, aquí se presenta como el príncipe del ejército del Señor, o Jehová de los ejércitos. Pero en este pacto, ojo, ya traigo de atrás para este tiempo. En este pacto te quiero decir, Dios no está en guerra con nadie. Él está en paz. Un solo sacrificio, el de su Hijo, fue suficiente para que todo fuera reconciliado. El Nuevo Testamento dice, y en breve el Dios de paz aplastará a Satanás. El Dios de guerra, perdón, el Dios de paz. Él está en justicia. El sacrificio de su Hijo fue más que suficiente para que Dios estuviera en paz con la humanidad. Pero pastor, no todo está en paz. Entra tú a la paz del Señor, al shalom del Señor. Que ese príncipe te gobierne, que esa espada te gobierne. Necesitamos un avivamiento de la palabra, un avivamiento de la espada, un avivamiento de la palabra que nos direccione, que corte. Familia, el mandato de la iglesia no es hacer hijos. El mandato de la iglesia, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos es nuestra misión, no hacer hijos, porque los hijos los hace, los engendra es el Espíritu Santo a través de la palabra que estamos ejerciendo en el discipulado. Necesitamos la palabra, la realidad de la palabra, conocer la palabra, abrazar la palabra sin volvernos religiosos o fariseos. Porque podemos citar la palabra, podemos entrar en un ambiente de religiosismo con muchos versos, pero estar lejos de la vida de la palabra. Pero definitivamente vamos a necesitar la palabra, la espada del Señor. Hoy en día el Señor necesita discípulos. Discípulos que abracen tiempo con el Señor, comunión con el Señor, devocional con el Señor, meditar en la palabra, en el celular, en la palabra física, en una prédica, qué sé yo, pero hay que pasar tiempo con la palabra. La palabra es la única garantía de lo eterno. ¿Por qué? Porque en el principio existía la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo ¿qué cosa? Carne, se manifestó en una sustancia. Si no tengo la palabra, no hay ningún material eterno en mi vida que se transforme en la realidad del deseo de Dise estaba torciendo las intenciones de su corazón. La palabra tiene que venir para nuevamente direccionarlo. No, Josué, ni siquiera es con tu corazón, ni siquiera es lo que tú piensas, ni siquiera es tu buena intención. Es con mi Santo Espíritu, es con mi palabra, es con la realidad que tengo para ti. Necesitamos ser discipulados. El Espíritu Santo dice que vendría para recordar ¿qué cosa? Lo que ya fue enseñado, lo que se estuvo en un ámbito de discipulado, en un ámbito de meditación, de devocional. Él viene a recordarte lo que ya está en ti. Allí viene el Espíritu Santo a manifestar esa realidad. Por eso sí te quiero animar y te quiero decir, deja las excusas para no estar con la palabra. Deja las excusas. Estoy cansado, no tengo tiempo y me enfermé y tuve que atender. Excusas tenemos todas, pero te quiero decir, las excusas solamente le sirven al que las da. Se necesita esa materia prima que es la palabra para entrar a la realidad del Señor. Porque sobre eso es que el Espíritu Santo va a trabajar en nuestras vidas para manifestarlo en una realidad eterna. Varias cosas que vemos en este capítulo. Dice que el hecho de que el pueblo entró a este tiempo, ejerció algo los reyes. ¿Qué fue lo que le dio a los reyes que estaban alrededor? Miedo. Miedo. Y a veces ese miedo o lo que sienten las demás personas hacia la obra de Dios en nuestras vidas, a veces pensamos como que, ay, usted ora tan lindo. ¿Usted cómo ha cambiado? ¿Cuánto le han dicho eso a ustedes? ¿Usted cómo ha cambiado? ¿Usted cómo es de diferente? ¿Le han dicho eso o no le han dicho? A mí sí me lo dijeron muchas veces. Y a veces esas palabras adulan tanto la carne, ¿cierto? Que nos hace sentir como tan espiritual y exaltar tanto la obra que necesitamos que ese ángel venga y traiga la palabra. Nos empezamos a envanecer nosotros mismos. Somos vasos de barro, gracias a mi Mauro. Somos vasos de barro, la gloria, lo que está dentro. Así es que yo soy tan bueno, sí es cierto, yo soy tan buen esposo, mejor dicho. Yo soy tan buen padre y empezamos.
con una vida de vanidad, torcerlo. Ese miedo habla de eso. Cómo se empieza a pervertir un corazón en lo santo. Cómo empieza a adular el enemigo para pervertir y torcer lo que está en nosotros. Luego dice algo allí, y es lo que te quiero dejar para poder avanzar al tiempo de la sustancia. Dice que cuando entran allí, Josué circuncida al pueblo, trae una señal, los establece en el pacto. Repite conmigo, pacto. Y mira, esto sí que es importante que lo podamos entender. Entendemos lo que es la circuncisión, lo que es todo eso, lo que fue el pacto que Dios estableció con Abraham, y tenía necesidad de que estuviera nuevamente ese pueblo en el pacto. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés va a cumplir la tarea, pero después de ese llamamiento, la palabra dice que el Señor salió a matar a Moisés. ¿Lo han leído? En Éxodo, en los primeros capítulos, Éxodo 4, Dios llama a Moisés. 5 excusas le da a Moisés para no ir. Al final va. Y saliendo Moisés, dice allí que el Señor salió a matarlo. ¿Cómo así? Lo mandaste, lo convenciste. ¿Por qué lo vas a matar? Y dice que su esposa sabia, Séfora, dice que cogió un cuchillo de pedernal y circuncidó a los hijos de Moisés. Moisés, esto es serio. Tú estás en pacto porque fuiste circuncidado cuando era pequeño, pero tus hijos, tus generaciones también tienen que estar en pacto. Yo escuché mucho. Dios es un Dios personal. ¿Cuánto lo escucharon? Es una medio verdad, y una medio verdad es una gran mentira. Porque sí es un Dios personal, pero jamás se nos olvide que es un Dios generacional. Alguna ocasión tenía un grupo de jóvenes recién empezado en la iglesia, y yo me acuerdo que la familia muy linda, la mamá decía: Dios es un Dios personal, yo tengo mi salvación, mis hijas verán lo que hacen, mis hijos verán lo que hacen, pero yo les doy ejemplo, los llevaba desde pequeñito. No, esto es generacional, esto se imparte y tiene que ir en aumento para la siguiente generación. Tiene que ir en aumento. Es un Dios generacional que trasciende. Por eso cuando Moisés ya va de camino, dice que en una posada Dios salió a matarlo, porque sus generaciones no estaban en pacto. Tú, padre, ¿cuántos padres hay acá? Tú dedícate y esfuérzate a vivir en el pacto, en la realidad de Dios, y Dios se encargará de que tus hijos lleguen a la palabra, a la vida de la palabra. Pero nuestra intención es estar en el pacto. Yo hago, pero mi hijo no hace. Bebé, hágale todo. Ya grande, claro, hay que respetar el pensamiento, pero tú tienes que ser testimonio para que la vida de Dios se multiplique en ellos. ¿Cuántos quieren abrazar generaciones, cenas de navidades, adorando al Señor y no trayendo que vino alguien que es musulmán, que es por acá, que es un enredo ahora, y Dios ama a los musulmanes, ama a todos allí, pero que la realidad de la vida corra y gobierne a todas nuestras generaciones? Esto es delicado, esto es serio. Ni siquiera con ese gran Moisés Dios se lo tomó en serio, salió a matarlo porque no estaban en pacto. El pacto habla del tiempo en que estamos. Por eso Josué tiene que traer nuevamente la señal del pacto, la señal en sangre del pacto, para establecer al pueblo. Y el pacto nos habla de una posición espiritual. ¿De qué nos habla el pacto? Estamos hablando de que la tierra prometida era figura de Cristo. Y Cristo ha establecido un nuevo y mejor pacto. Familia, ya no estamos en el antiguo pacto. Ya no estamos en figuras del sacerdote, de los sacerdotes de Leví. Ahora el sacerdocio, ¿cuál es? El orden del sacerdocio es Melquisedec. Es que Aarón hacía, y traemos figuras, yo las hice. Figuras que Aarón hacía con sus hijos y los levitas, porque está la palabra. Era otro tiempo. Josué, eso era de Moisés. Ahora hay un nuevo tiempo. Ya no hay más maná. Ahora tienen que trabajar. Hay una transición. Eso que hacíamos antes, y yo hice muchas cosas por simbología, lo quiero decir, para no traer culpabilidad, pero era para un tiempo. Vamos avanzando más exactamente a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y a veces como congregación, como iglesia, estamos distraídos con cosas del ayer, con cosas que sirvieron para ayer, pero que no manifiestan una realidad y una vida hoy. Esa que tenía desorden, pero que requiere que la palabra venga para traer orden. Y Pablo empieza a decir: conforme a la gracia de Dios
que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Cristo. Creo que este pasaje lo entendemos mucho y entendemos que el fundamento y la imagen que está tomando. A veces estamos como padres administrando a nuestros hijos como si tuvieran 5 años, pero te quiero decir, ya tienen 15. Y necesitas nuevo entendimiento, necesitas nuevas herramientas para acercarse a su corazón. Los tiempos cambiaron. A veces estamos como esposos pensando que estamos recién casados y las cosas cambian. Mujeres, ¿las cosas cambian con el tiempo? Varones, ¿las cosas cambian con el tiempo? Y no nos damos cuenta. Y abrazando la religión, la mujer se vuelve déspota en la casa. Y abrazando la religión, el hombre se vuelve un amargado en la casa, porque no vive en la realidad del gozo del Señor. Entonces traemos palabras y versículos con el cual empezamos a mancillar la casa con una intención de manipulación y vivimos guerras internas en torno a la palabra. El gran problema del matrimonio, ¿quién tiene la razón? El gran problema del matrimonio, ¿quién tiene la razón? Y la razón es una, la verdad es una, y te quiero decir, es Cristo. Quien gobierna nuestro matrimonio es Cristo, no es la mujer, no es el hombre. Porque en Cristo dice que no hay ni griego, ni judío, ni excita, ni extranjero, ni varón, ni mujer. Todos somos uno, ni esclavo. Todos somos uno en Cristo. La dignidad que tenemos delante del Señor es inmensa. La dignidad, mami, más linda que tú puedes tener es ser una mujer. Hamiltoncito, papi, lo más lindo que tú puedes hacer es ser un varón, un hijo de Dios. Es la identidad más gloriosa, más hermosa como podemos honrar al Señor. Pero hemos mancillado esa verdad. Aún nosotros como iglesia, porque esa palabra habla del pueblo que estaba entrando. Los otros tuvieron miedo desde afuera, dijeron desde afuera, pero esta posición, esta palabra habla de los que estamos dentro. Y matrimonios hermosos se han dañado porque no los hemos administrado de forma adecuada, porque hemos traído religión, palabras muertas y no la palabra viva. Nuestras vidas se secan y nos hacemos daño aún con los padres y creamos ese ámbito del antiguo pacto. ¿Cuál es el ámbito familiar del antiguo pacto? De no estar en el pacto. Es lo que tuvo que hacer Juan el Bautista. El espíritu de Elías, como cerró Malaquías, donde dice que él traería, que antes de que venga el día del Señor, él enviaría el espíritu de Elías para hacer ¿qué cosa? Volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los esposos entre ellos. Volver. Estar fuera del pacto significa estar con corazones lejos. Yo no sé si ustedes han escuchado mucho lo que se habla hoy en día: distanciamiento emocional, divorcio emocional entre las parejas que están juntas y aún de los padres en la paternidad emocional, lejos. Cuando yo estoy fuera del pacto estoy lejos, porque el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo va a hacer que volvamos. Tenemos que dejar tanto elemento que tenemos nosotros en nuestras vidas y tenemos que exponernos a la realidad de la palabra, a la palabra de su gracia, para que nos transforme y nos vivifique. Primera de Corintios 3 del 10 al 11, porque tenemos que traer esta realidad a este pacto, a este tiempo. Y sí te quiero decir nuevamente, hubo cosas que fueron para otro tiempo, pero no están para este tiempo. No traigas lo de Leví, no traigas la palabra de antes, no traigas la promesa de antes. Fue bueno, fue fundamento para un tiempo, pero no para este. Primera de Corintios 3 del 10 al 11. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Pablo, la imagen visual de las palabras que Pablo está tomando, ¿cuál es? Una edificación. Repite conmigo: edificación. Es una edificación. No es un sembrado, no es un cuerpo, porque también toma la imagen de otro lugar del cuerpo, pero a través de este ejemplo visual él va a traer una realidad espiritual, la realidad espiritual más fuerte que puede haber de Cristo, porque Cristo dijo que él edificaría la iglesia. O sea, es una realidad espiritual muy fuerte de ver la iglesia como un edificio. No está mal verla como un cuerpo, pero con la imagen como un edificio nos va a traer muchas verdades espirituales para entender este tiempo. Pablo empieza diciendo: conforme la gracia que me ha sido dada. ¿Qué recibió Pablo? Gracia. Y conforme a esa gracia, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Empezó a edificar. Nosotros somos colaboradores. Mire, yo no soy el dueño de mi familia. El dueño de mi familia es Cristo. Yo colaboro con Él para edificar la realidad de Dios en mis hijos.
en mi esposa. Mi esposa colabora con el Señor para traer materiales y también edificar a Cristo en mi vida y Cristo en mis hijos. O sea, somos colaboradores. Todos estamos construyendo algo o estamos derribando algo. Pero dice que es conforme a la gracia. Así debemos de entender y abrazar esta realidad espiritual. Nos ha sido dada una gracia de parte del Señor para edificar. Mami, tú ya tienes la gracia, Sarita, te quiero decir. La gracia te ha sido dada para edificar una linda familia en Cristo, una profesión hermosa que glorifique al Señor, una vida de santidad. Hijita, tú ya tienes la gracia. Don Eduardo, la gracia está en usted para edificar y manifestarlo. La gracia es algo que nos ha sido dado. No, eso fue para Pablo, no, es para todos los que edificamos. Pero es que yo no soy pastor, pero tienes familia, pero eres hijo, tienes padre, también edificas a Cristo en ellos. La gracia es algo que les dada a toda la iglesia. Todos somos responsables en este tiempo. Y lo que te quiero decir hoy, la gracia no quita de nosotros la responsabilidad, sino que nos transforma la imagen de Cristo para asumir el rol de madurez. Ya no más maná, ahora trabaja por la tierra. Incluso la palabra del Nuevo Testamento dice: el que no trabaje. Pero perdón, pero si los hermanos trabajan. Pero si los hermanos trabajan, no, pero tú también trabajas. El que no trabaja, que no coma. Sencillo, nuevo pacto. Eso no es del antiguo, nuevo pacto. Porque esa gracia nos lleva a ser productivos. Esa gracia nos lleva a manifestar esa realidad de Dios en nuestras vidas. Pablo dice: conforme la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, como un arquitecto experto, puse un fundamento. No que Él sea el fundamento, Él puso un fundamento. Esa gracia que es Cristo mismo está diciendo: yo puse ese fundamento que es Cristo en ustedes. Está hablando de Corintios, la iglesia de Corinto que estaba desordenada. Ya hay un fundamento sobre la vida de ustedes, pero ustedes se han vuelto desordenados, pero ustedes se han alejado de Dios. Ustedes profetizan, ustedes sanan, ustedes operan los dones espirituales, pero uno de ustedes, un hijo, le ha quitado la esposa al papá. La iglesia, los Corintios. Ustedes pelean, dice que soy de Pablo, dice que soy de Cefas, dice que soy de asamblea, dice que soy presbiteriano. No, uno es el que siembra, pero el que da el crecimiento es uno solo, y es Dios. Somos colaboradores. La iglesia es un órgano espiritual enorme que está en todo el mundo. Aquí somos una congregación. Si te has fijado en el lenguaje de los que llevamos un poco más de tiempo, rara vez decimos iglesia, casa del Padre, siempre decimos la congregación. Porque la iglesia es una a nivel mundial, y a veces usar esa palabra de iglesia nos vuelve sectarios. Mi iglesia, no, es su iglesia. Y yo soy la iglesia, claro que sí, perdón. Nosotros somos la iglesia, porque es el otro problema. Yo soy la iglesia, no. Ustedes son el cuerpo de Cristo. No, tú eres. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Por eso, mami, tengo una obligación de cuidarte. Esta semana, en los devocionales con el Señor, he sentido tanto peso, un buen peso quiero decirte, sobre mis hombros por la responsabilidad que tengo de compartir la palabra, de direccionar. Y cuando hablamos contigo, mi Mauro, esta semana, cuando tú abrías tu corazón, qué lindo sentir esa responsabilidad. Y eso me lleva a tratar de ser más exactos, más precisos en su palabra, que vaya más la operación de la cruz para ser más exacto, de amar más a su hija, don Eduardo, de amar más a sus nietos, cuidarlos, pero que Él sea una realidad. Y ese peso nos tiene que venir a todos nosotros, porque una conciencia limpia nos va a llevar a eso, a abrazar esa realidad. Es que he pecado, es que he fallado. Por supuesto, todos estamos en la lista, pero esa gracia viene para posicionarnos en esa realidad, no para que nos quedemos lejos, sino para que avancemos en ese camino de perfección. Dice que Él puso el fundamento, y dice que otro edificó. No tiene problema que venga Pedro, que venga Apolos, que venga asambleas, que venga Bautista. No tiene ningún problema con eso, siempre y cuando sea un fundamento y sana doctrina. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí, como pastores, nosotros nos libramos un poquito de la responsabilidad. Un poquito. Si hay algo que yo no puedo hacer, ni siquiera el Espíritu Santo, es obligarte a leer la palabra. ¿O sí? Él te habla con amor, Él te inquieta con pensamientos, pero tú tienes que disponer el tiempo para hacerlo. Tienes que disponerlo. Eres tú. Cada uno mire cómo sobreedifica.
Y eso que iba a la iglesia, pero ¿a qué? Iba a la iglesia, iba a la congregación, ¿a qué? ¿A qué iba a la iglesia? ¿A conocer de Él, a rendir su vida, o a mirar las ovejitas, o a limpiar la conciencia? ¿A qué iba a la iglesia? Cada uno mire cómo sobreedifica. A pesar de que tengo esa carga, mami, te quiero decir, tú eres responsable de lo que recibes, de cómo administras lo que recibes. Cada domingo, cada escuela de padres, en estos días con una mesa de trabajo, yo les decía a ellos, no podemos, por favor, desvincular la responsabilidad de los padres de los niños. De ese grupo maravilloso que fue Argentina, que nos está ministrando los viernes, los lunes, ese ambiente que dejan acá, serio, vengan, ese ambiente que dejan acá cuando reciben la palabra, cuando comparten esa confrontación, como Sarita con esas sencillez de corazón, porque sí, con un corazón tan lindo, tan hermoso, nos dejaba a todos así. Mi Valen, ¿dónde está mi Valen también? El día que compartiste nos dejó así a todos, como con un encargo espiritual tan impresionante. Y yo le decía a la mesa de trabajo, no desliguemos a los padres de esa responsabilidad espiritual de seguir educando a nuestros hijos. Mire, algo que es hermoso es la escuela infantil, pero así como es de hermoso, quiero decirte, y así con el peso que me puede caracterizar, así como es de hermoso, es igual de satánico la escuela infantil. Y qué feo lo que estoy diciendo, porque hay muchos padres que encargan la educación espiritual de sus hijos a la escuela infantil. La escuela infantil, ¿sabe cómo llegó la escuela infantil? El resultado de la revolución industrial en el siglo de las luces, en el siglo XVII, en la iglesia, porque lo cogió así, la iglesia no estaba percibida, era que el hombre y la mujer trabajaban, y ahora la iglesia necesitaba tener un rol más protagónico en lo que estaba pasando. Entonces se crean aulas con la cual la iglesia crea momentos y espacios para edificar a los hijos a la luz de la palabra. Pero ¿quién tenía esa responsabilidad? Los padres. Pero como le hablan a la iglesia, la escuela dominical no existía antes. Busque la historia, fue después de esa revolución industrial. Y volvió a los padres perezosos. ¿Por qué? La misma cultura judía, y yo abrazo eso, lo hermoso que tenían. Al menos un día a la semana, si entre otros los días no hablaban, un día a la semana tenía que parar todo para hablarle a Dios, a sus hijos, perdón, de Dios. En la mesa. En la mesa le hablaba del Dios de los padres, de la historia de ese Dios, pero la realidad en este tiempo, ¿quién lo hacía? Los padres. Cuando el Espíritu Santo viene sobre Pedro, ¿tú sabes qué es lo primero que hace Pedro? Un pecador, porque le decían que eran del vulgo, ¿no? Un pescador. Lo primero que hace ese pescador es citar la palabra de un tal Oseas, y luego por allá de Samuel, y por allá. ¿Cómo un pescador podía conocer la palabra? Porque desde pequeño era entrenado en la palabra, en las sinagogas y por los papás. Pedro predica ese sermón cuando viene el Espíritu Santo, y de esto decía el Espíritu Santo que sería derramado, y sobre los postreros días restauraré el tabernáculo. Era la palabra. Pero esa palabra, por supuesto que está en la congregación donde direccionamos, pero tiene que estar en la casa. El mejor ejemplo para Emmanuel eres tú y es Doña Luz. Somos la manifestación de esa palabra en nuestras casas para edificar la realidad de Dios en nuestros hijos. Nuevamente llamo a orden a los padres en la casa. Los entrenamos, les predicamos, los animamos, pero tú tienes una responsabilidad. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí es donde tenemos los problemas, porque muchas veces sobreedificamos a nuestra manera. Yo voy a la iglesia, pero no tanto. Bueno, ¿eres de iglesia o no eres de la iglesia? No, yo sí doy como que una media ofrenda, pero yo no diezmo. Bueno, o Cristo está en tu vida o no está en tu vida. No, yo a veces oro, pero no, o es o no es. No todo lo que brilla es oro, dicen por allí. O es o no es, deja de imitar. Porque dice que cuando se imita, porque Dios es la esencia del amor. Cuando no hay amor, dice que es como un címbalo que retiñe, que no da un sonido cierto. Cuando Él no está, no se va a entender. Pero cuando Él gobierna, va a manifestar su vida en gracia y en crecimiento. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y en esto nuevamente para traer consuelo, porque es una verdad, todos nos hemos equivocado.
pero es momento de ser más precisos y más exactos para no atrasarnos. Yo tengo una demanda sobre mis hijos, o varias demandas. Entre ellos les he dicho laboralmente: el día que ustedes hagan turnos como yo me sentiré como un fracasado. ¿Qué les estoy diciendo? Yo hice cosas para que ustedes estén en otra posición laboral, estoy hablando laboral, por favor, que es diferente a la mía, pero ustedes no tienen que repetir eso, porque la idea con ustedes, y eso sí se lo he dicho varias veces, es que ustedes lleguen más rápido que yo y más lejos. Ahora, en ese camino no es yo soy la plataforma, no, evidentemente vamos a caminar con ellos. Y ahí es cuando los papás: no, eso le toca a mi hijo. No, tú también crece, porque tú caminas de la mano de tu hijo, claro, hasta que el Señor cambie las cosas. Pero tú caminas, tú tienes que crecer, tú tienes que discipularte, tú tienes que entender, tú tienes que edificarte para que tus hijos, cuando te miren la realidad de Cristo en tu mirada, en la palabra de corrección, en la palabra de instrucción, y no saque eso que heredamos de nuestros padres, esos golpes, esas cosas. Necesitamos padres transformados si queremos ver hijos avivados. Y si parte en casa y hemos traído ruido a nuestras casas, repito, estoy en la lista, por favor. No te sientas que la conciencia de culpa no te amarre allí, sino al contrario, te desafíes para que ese varón con la espada se aparezca en tu vida. Ni lo uno ni lo otro. Yo vengo como lo que soy: el Dios de amor, el Dios de poder, el Dios de reconciliación. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Mira, hay algo que quiero ya por cuestión de tiempo jalar a lo que Pablo está hablando. Él habla de edificación, pero también habla de sobre edificar. La edificación tiene que ver con el fundamento, con el cimiento, con establecer a Cristo, con su realidad. Y la edificación tiene que ver con la sobreedificación, tiene que ver con la madurez, con el avanzar. No nos podemos quedar con los cimientos toda la vida. Son necesarios, por supuesto, y no hay otro cimiento. Miremosla en propia imagen de una casa. No te puedes quedar 5 años con un cimiento y todos los días una varilla y un cemento no, los cimientos échalos en el tiempo adecuado. Después de eso crece, avanza, madura. Discúlpame, pero es una desgracia comprar un lote, empezar a edificar y quedarse con los cimientos 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Discúlpame, es una vergüenza. Se tiene que mostrar, se tiene que evidenciar una edificación, una sobreedificación conforme a los planos, conforme al diseño eterno. ¿Que vamos a tener inconvenientes? Por supuesto que sí, escasez de material, no hay presupuesto, pero tenemos la visión, pero trabajamos, pero nos enfocamos, pero vamos avanzando. Pero tenemos problemas en pareja, no nos entendemos, dormimos a veces cola con cola, sábanas frías. Nuevamente trabajamos para avivarlas y que esté el fuego en nuestras casas. A veces habrá distanciamiento entre los hijos porque no nos entendemos, pero volvemos a reconciliarnos y a encontrarnos en la realidad de Dios. No podemos quedarnos en un lugar estáticos, familia. Hay que avanzar, hay que sobreedificar, hay que avanzar y caminar a la madurez. El maná fue hasta un día, dice que cesó, celebró la Pascua y no más. Una transición de tiempos. Yo estaría súper preocupado, no sé tú, si a la edad que tienen mis hijos todavía estuvieran con el tetero y con la leche. Yo estaría exageradamente preocupado. Pero avanzamos a la madurez, y cuando se avanza a la madurez hay un cambio de dieta, de la naturaleza del alimento. Y si tú como padre no se lo provoca, entonces ¿quién? Entonces si tú no maduras, si tú no creces, alguien más va a adoctrinar y va a enseñar a tus generaciones. Y te lo coloco así sencillito: la serpiente. Con que Dios te dijo, con que tu papá te dijo, ay, no seas tan fanático, la vida es chévere. Tantas cosas que se ve por allí. Y estamos en la edad, en la época, de la sobreinformación. Hay tanta información, hay tanta fuente. Y como el ser humano va a buscar los maestros que le hablen conforme a su concupiscencia, eso también va a pasar con nuestros hijos. Y no lo quiero profetizar, pero tus hijos tienen fuente para ver pornografía, para drogarse, para robar. Y los míos también. Pero ¿cómo los estamos conteniendo? Con la oración, pastor, excelente. Pero esa oración se está haciendo vida en ti. Ellos ven a Cristo, ellos te ven rendidos, ven esa realidad. No, porque Dios es un Dios personal. Flojo.
afloja. Vive a Cristo, porque sí, no es fácil, pero es glorioso, pero es posible. Y te quiero decir algo más, porque la palabra nos lleva a algo. En este camino de avanzar y de crecer, nos dice: sean perfectos como nuestro Padre es perfecto. Caminemos y avancemos en el camino de la perfección. La edificación no puede ser una acción del hombre, porque cuando es una edificación del hombre va a traer corrupción. Cosas que tenemos que tener claras: Dios es el edificador, el único edificador. El fundamento es Cristo, no nuestras obras. Y el diseño de la edificación es espiritual, no humano. No humano. Esto es algo divino. Y como es algo divino, Él nos ha dado todos los recursos en Él. En Colosenses 2, de 6 a 7 dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, siendo confirmados en la fe. Confirmados es volver a afirmar. Esa palabra me ministró. Confirmados. Dice que Priscila y Aquila en algún momento se encontraron con Apolos, habla el libro de los Hechos, y vieron cómo predicaba, cómo exponía la palabra, pero dice que luego lo llamaron aparte y le enseñaron el camino más exactamente y lo confirmaron. Confirmar es volver a afirmar. Y yo te quiero decir algo que el Espíritu Santo va a hacer hoy: es confirmarnos, es volver a cimentarnos en esa verdad. Confirmados en la fe. ¿Qué es confirmados en la fe? La palabra, la fe es una sustancia espiritual que viene a través de la palabra. Necesitamos ser avivados en la palabra, en volver a los evangelios, en descubrir a Cristo en el Antiguo Testamento. No hay otro fundamento puesto que no sea Él. Y en esto quiero pasar a entender eso del fundamento. Hablamos de edificación, que es tirar el fundamento, el cimiento que es Cristo. Y hablo de sobre edificar, que es levantar. Pero ¿sabes algo? Cuando se habla de fundamento, que es el cimiento, también algo que tenemos que abandonar, y son los rudimentos, que son necesarios, pero es para un tiempo. Y como iglesia nos quedamos idolatrando los rudimentos. Hebreos 6:1 dice: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Se tiene que haber un avance. Si como parejas discutíamos mucho, teníamos diferencia, es el momento de ser confirmados en su palabra para ser transformados a su realidad y dejar rudimentos, pequeñeces. Por ahí una psicóloga que dice: si te estresa que tu esposo deje la toalla desordenada, dice, levántala tú. Ya. Te aseguro que a veces las personas que son más ordenadas que las otras, a veces se muestran como un salvador, pero a veces como un tirano. Y te aseguro que tu esposo o tu esposa también tiene cosas tan lindas que no te has dado cuenta. No has hecho el inventario de cómo suma en tu vida. No sabemos cómo aporta, cómo suma, y queremos que la toalla esté ordenadita, la crema dental pisada desde la colita y una cantidad de cosas que si se pueden, qué bueno, pero que eso no te robe la paz. Que eso no te robe la paz. Porque sin duda alguno ese esposo y esa esposa aporta tanto. Yo le he contado acá, yo era muy psicorrígido cuando me casé, pero don Eduardo, su hija era un poquito desordenada, pulcra, hermosa, impecable, siempre lo ha sido. Pero ¿sabe algo? Yo necesitaba de esa frescura que ella tenía. Porque yo era, la crema dental no es la mitad, yo era el que pasaba organizando las toallas. Yo era hasta, y yo veía en ella esa frescura. Sin sandalias, sin zapatos, caminaba. La patisucia está en la casa. Manejaba sin zapatos, sí, loquita. Pero mire, yo necesitaba de ese fresco, de estar desapego. Quiero decir, la pastora no es cochina, no, nada de eso, porque jamás. Pulcra, exageradamente, que hermosa, que es preciosura de mujer. Pero esa candidez, esa frescura,
el ser a veces relajada, yo no lo tenía. Y yo como que volvía toda una tormenta cuando llegaba a la casa y lo veía, y ella fresca como si nada. Mi hija sabe, mis hijos saben, cuando vamos para la casa, ¿qué tenemos que hacer? Un inventario de lo que dejó la pastora. Cuando tú eres la fundación, ella misma se ríe. Hasta los niños de la fundación, pastora dejó las llaves del carro, ya se iba a ir con las llaves del carro, y los niños iban detrás de ella. Pero vamos a condenar a un ser humano por eso, con toda la gracia que ministra, con tanta sabiduría, con tanta instrucción. Hay mejores cosas que ver que señalar los defectos del otro, porque sin duda alguna en ti hay una gracia que cubre el defecto del otro. Y los dos estaban desnudos en el huerto. Y si hablara los defectos de la pastora, y las virtudes, wow, qué inventario. Y si ella hablara de mis defectos, uy. Pero voy a lo siguiente, familia, no nos enredemos en pequeñeces. Eso es una pequeñez. Ahora, hay cosas que sí requieren alto, por favor, claro que sí. Hablemoslas seriamente. La forma en que me contesta, la forma en que mira, eso es un maltrato, eso no. Eso no, nada tiene que ver con una realidad en Dios. Cuando habla de dejar los rudimentos, nosotros como iglesia en muchas ocasiones, porque aquí hace el inventario. Coloca el 2, hijito, por favor. Dice la doctrina de bautismos, bautismos en lengua, bautismos en fuego, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, realidades espirituales. Pero el autor de los Hebreos dice son rudimentos, son para un tiempo de iniciar en Cristo sin abandonarlos. Pero tenemos que avanzar a la perfección. ¿Qué es un rudimento en una edificación? Es lo que se coloca en el cimiento, que es necesario. Las piedras de los cimientos son diferentes a la de las paredes. La mezcla, la contextura de la mezcla del hierro, del fundamento, del cimiento, es diferente a la de la edificación. Son rudimentos necesarios. Pero a veces en las congregaciones necesitamos que nos estén orando, imponiendo manos. Y te quiero decir algo con amor. Si necesitas eso, colócate tú la mano tú mismo y órate, pero avancemos a la madurez. Si algún día el Espíritu Santo nos da testimonio, pasamos. Cuando empezamos la congregación, yo hacía lo que hacían mis pastores y no está mal porque es un rudimento, pero dice que hay que dejarlos porque es para un momento. Pero veía cómo las personas se hacían tan pastor dependiente. Pastor, óreme, voy a hacer un negocio, voy a hacer, óreme. Y uno con el amor, desde el caso de empezar, claro que yo te oro por todo. Oramos hasta por cucarachas, por una cantidad de cosas que se fueran de las casas. No, tú necesitas ese aseo. Pero imponíamos mano y una cantidad y consagrábamos con aceite cosas de Leví. Ahora, si Dios nos dice que traigamos la imagen, la traemos. Pero cosas que eran del antiguo pacto nos distraían, y las personas pendientes cuando iban a hacer un negocio del pastor. No, tienen que ser dependientes de Dios, de su realidad. Mire, cuando empecé el grupo de jóvenes, yo no sé, una gracia especial. Cuando empecé 17 años, sí me acuerdo que decían, no sé qué tienes, pero cuando tú oras por las ofrendas se multiplica. Sabía que tenía una gracia, y por eso cuando oraba por negocios, las personas hacían buenos negocios, pero no, porque tienen que ser dependientes de mí. Sé dependiente del Espíritu Santo y de la sabiduría que te da para administrar ese tiempo y ese recurso. Entonces empezamos a idolatrar y a elevar los dones. No, lo idolatramos, adoramos es al que es la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Coloquémonos sobre el pie, familia hermosa.